Amén, amén, amén. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo, es nuestro pedido a nuestro Dios, que en estos tiempos ese derramamiento del Espíritu Santo, esa presencia de Dios, ese poder de Dios sea sobre cada uno de nosotros, sea sobre su iglesia como cuerpo. Es lo que estamos pidiendo, es lo que anhelamos, es lo que deseamos. Y sé que Dios hará, es lo que creemos, esperamos y visionamos en el nombre de nuestro Señor. Que esa presencia poderosa en esta noche esté llenando cada vida, tocando cada vida. El Espíritu Santo es lo que el Señor ha prometido para cada uno de aquellos que han entregado su vida. Sé que somos nacidos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu que obra ese milagro para que podamos tener el nuevo nacimiento. Pero también la palabra dice que va a estar con nosotros y en nosotros. Esa llenura del Espíritu Santo, esa presencia rebosando nuestras vidas cada día. Es el que nos da el poder para poder obedecer, para poder realmente cumplir lo que Dios tiene para nosotros, para poder cumplir su voluntad, para poder cumplir lo que Él anhela, lo que Él desea para con nosotros. No vamos a poder por nuestra propia fuerza, no vamos a poder lograr, no vamos a poder ir muy lejos, no vamos a poder. Somos muy limitados. Solamente con el poder del Espíritu Santo es donde verdaderamente podemos lograr y alcanzar todas las cosas que el Señor ha preparado para nosotros. Que en esta noche Dios esté bendiciendo en gran manera cada vida de los que nos están acompañando en la transmisión y de los que también en otro momento nos acompañarán. Hoy es sábado, mayormente solemos tener con los jóvenes y estamos teniendo con los jóvenes, pero eso no quiere decir que la palabra del Señor sea solamente para cierta edad. Cada uno que abre su corazón y cada uno que en esta noche Dios permita que tú escuches esta palabra, sé que Dios va a bendecir, sé que es una palabra que Dios ha preparado para tu vida y para mi vida, y con ese corazón dispuesto, con ese corazón que anhela, queremos estar delante de su presencia. Ustedes en sus casas, nosotros desde aquí, todavía nosotros estamos transmitiendo nada más vía Facebook y queremos llegar de esta manera a cada uno de ustedes. Quisiera que el Señor esté bendiciendo y oremos en este momento, allí donde tú estás, si estás llegando ahora, si vas a llegar después, que dispongamos nuestras vidas. No sé cómo habrá sido tu día, puede ser que fue excelente, o tal vez fue, como muchos llamarían, fue de lo peor, o fue normal, no sé, pero lo importante es que estamos aquí y que Dios en este momento tenga esa oportunidad. Dispongamos nuestra vida, nuestro corazón. Hay un pasaje que dice en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama. Y sé que muchos dirán a la puerta de la casa, a la puerta de la iglesia, a la puerta de tu corazón. Pero Él día tras día habla a nuestras vidas, a nuestro corazón, esperando que nosotros podamos tener un oído, que prestemos atención, que podamos disponer nuestra vida para con Él. Así que oremos un momento, allí donde estás, inclina tu rostro y así como estamos, que Dios pueda poner esa paz, esa tranquilidad, que Dios pueda poner eso que muchas veces nos va a llevar a estar como estuvo María a los pies del Señor. Si estuvimos todo el día como Marta, corriendo de aquí para allá, y no precisamente detrás de la olla ni de la cocina, tal vez en tu trabajo, tus quehaceres, o diferentes situaciones, que Dios pueda traer paz, y en este momento esta palabra pueda bendecir nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este hermoso momento que tenemos nuevamente de poder estar compartiendo tu palabra. Señor, que este medio que estamos usando, el internet, Facebook y cualquier otro medio a través del cual pueda estar llegando esta palabra. Dios, te pido, amado Dios, que tu Espíritu Santo sea en esta hora el que ministre. Señor, solamente me pongo en tus manos para ser una vasija, un instrumento a través del cual tu Espíritu pueda hablar a nuestras vidas y transmitir el mensaje y la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Amado Dios, oramos que en esta noche, como siempre compartimos, es con los jóvenes, pero sea para cual sea la edad del que nos estás escuchando, tu palabra es eterna y es poderosa y pueda bendecir a aquellos que lo reciben con un corazón sincero, con un corazón humilde. Pero Dios,
Oramos en especial manera en esta noche por la juventud de Paraguay. Amado Dios, bendecimos a la juventud de Paraguay y creemos, Padre, proclamamos en el nombre de Jesús que van a ser jóvenes que van a ser levantados por el poder de tu palabra. Una generación, Señor, como hemos cantado, lleno de tu espíritu, lleno de tu presencia, lleno de tu poder. Una generación, Padre amado, que tendrá la fortaleza de ponerse de pie y renunciar a los vicios, renunciar al pecado, renunciar, Padre, a todo lo mundano, renunciar a todo lo oculto y, Padre, ponerse de pie y decir: yo decido con el Señor vivir en santidad, vivir en pureza, vivir en obediencia al Padre y a su palabra. Una juventud transformada, una juventud, Padre, totalmente tocada por tu Espíritu Santo. Padre, yo creo y oro así en esta noche. Hoy me uno con aquellos que creen, Señor, que Paraguay, esta nación joven como muchos lo llaman, Señor, los jóvenes harán, oh mi Dios, los jóvenes lograrán, los jóvenes alcanzarán, los jóvenes serán instrumento en tus manos, no para el alcohol, para las drogas, ni para los vicios, ni para la inmoralidad. Los jóvenes de Paraguay, Dios, transformados por tu palabra, transformado por tu espíritu, una juventud, Dios, que traerá gloria y honra a tu nombre, y serán, Dios amado, aquellos que en estos tiempos se pondrán firmes frente al enemigo, proclamando que se puede vivir una vida de santidad por el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Dios, bendice cada vida en esta noche, que el poder de tu Espíritu Santo pueda fluir, Dios, y tocar cada vida, cada corazón. Oramos por aquellos que hoy, Señor, están apartados de sus hogares, alejados de sus hogares. Muchos, Dios, que tal vez están esperando simplemente el momento de poder consumir algo y tomar algo para tratar de pasar su dolor, pasar sus penas, para tratar, Dios, de olvidar, para tratar, Señor, de que pase un momento el dolor del corazón en el cual están. Pero sabemos que solamente ese poder está en tu palabra, en tu Espíritu Santo. Y Dios, solamente cuando Cristo llega al corazón, eso puede suceder. Padre, oramos y bendecimos la juventud de aquí, de Ciudad del Este, de Paraguay, de estas tres fronteras. Y proclamo, Dios, que será una juventud tocada por tu Espíritu, transformada con tu Espíritu, llena de tu Espíritu, para proclamar el Evangelio con poder y con autoridad, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Dios. Bendice a los que estarán escuchando en sus hogares o en cualquier lugar. Señor, ya sea aquí en Paraguay, ya sea en Argentina o en cualquier otro país. Dios, que tu bendición llegue a cada uno. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Gracias a Dios por esa presencia hermosa y preciosa de su Espíritu Santo. Que Dios bendiga a los que nos acompañan hoy. Sé que algunos estarán acompañando en Formosa, Argentina, donde tenemos varios sobrinos y familiares, y que Dios esté bendiciendo sus vidas en ese lugar. Nos han escrito gente de México también. Que el Señor bendiga a aquellos que escuchan, y en cualquier país donde estén. Cuando la palabra llega es porque hay un propósito, y sé que la palabra no volverá vacía. La palabra de Dios, que es ejecutada, que es hablada, logrará hacer aquello para lo cual fue enviado. Así que en esta noche no es lo que el pastor va a predicar, sino lo que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas. Y sé que va a bendecir, creo que va a bendecir y va a ser de edificación para nuestro espíritu. No quisiéramos que sea solamente un mensaje que me gustó, me cayó bien, me agradó, fue muy lindo o fue muy feo, no sé. Pero más que todo eso, aquellos que lo reciban, es la palabra de Dios, y ella tiene el poder para obrar, para transformar. Lo que yo te pueda decir podrá ser muy lindo o muy agradable, sonar bien, pero nunca va a ser tan efectivo como la palabra de nuestro Dios. Así que eso es lo que más importa en esta noche, la palabra de Dios, que es eterna, porque el cielo y la tierra pasará, dice, pero su palabra permanecerá para siempre, y no hay quien la borre, no hay quien la elimine. Si hay algo que ha sido tan perseguido, más allá del cristianismo también,
que ha sido tan perseguida, justamente es la palabra de nuestro Dios. Muchas gentes, muchas instituciones, muchas religiones han tratado y probablemente seguirán tratando de eliminar, pero cada vez la palabra de Dios está más firme que nunca. Y por más que borren el libro, la palabra dice espíritu y vida. Y eso es imposible que los hombres puedan detener. Y esta es la palabra que ha transformado mi vida y la seguirá transformando. Y estoy seguro de que aquellos que también lo reciben hará lo mismo. Quisiera que abran un ratito conmigo sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, un pasaje muy conocido, pero como ustedes saben, no solamente aquí estamos transmitiendo desde Ciudad del Este, Paraguay, no solamente aquí estamos todavía con el tema esto de la cuarentena y que todavía hay muchas restricciones, estamos teniendo muchas situaciones difíciles y sé que en muchos países están, no sé si igual que nosotros o peores que nosotros, pero sigue siendo bastante difícil. Y entonces en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, muchos se preguntan, ¿será que toda esta plaga, este virus, escuchamos que después ha sucedido terremoto, hay guerras, hay rumores de guerras, en muchos lugares en estos días escuchamos aquí en el norte de Argentina una plaga de langosta que también se ha extendido hacia el sur de Brasil y muchas cosas que están sucediendo. Y lo primero que en el mundo evangélico cristiano nos preguntamos o creemos es, el Señor viene, el Señor, su venida está más cerca. Bueno, yo tengo unos cuantos años y desde que tengo uso de razón y hemos ido a la iglesia, sé que se ha escuchado, el Señor viene pronto. Y ya pasaron unos cuantos años. Y algunos que tienen un poquito más que yo, tal vez habrán escuchado más tiempo. Y eso no es nuevo, porque ya cuando miramos en lo que el apóstol Pablo dijo, el apóstol Pedro, y muchos de ellos que escribieron, justamente ya hacen mención de esto, que la venida del Señor está cerca. Aun cuando Jesús ya estaba por volver al Padre, todavía ni siquiera volvió después de la resurrección, los mismos discípulos le preguntaron, Señor, ¿vas a manifestar tu reino en este tiempo? O sea que ellos ya esperaban que Jesús vuelva otra vez ahí, es como que se iba y le saludaba al Padre y le diga, cumplí todo y vuelva. Y ya pasaron casi 2000 años. Pero la palabra nos da señales. La palabra de Dios nos deja, vamos a decir, pasajes bien claros donde nos advierte las cosas que sucederán. No nos dan fecha. Así que sé que han aparecido unos cuantos locos por ahí diciendo en el 2000, 2012 y van a seguir apareciendo. Pero acuérdense una cosa, Dios no nos da años, no nos da fecha, solamente nos dan señales. ¿Para qué? Para que nosotros estemos listos y preparados. Y yo siempre digo esto de que nunca nos dejó una fecha en nada porque sabemos la naturaleza humana, ¿no? Algunos no tanto así, pero gran parte tenemos esta costumbre. Faltando unos minutos, algunas horas, probablemente digamos, todavía tengo tiempo y dejaríamos todo para última hora. Entonces, lo que Dios quiere que vivamos, que cada día vivamos de tal manera como si el Señor viniera en cualquier momento. Por eso no nos tendría que sorprender, por eso no tendría que ser una sorpresa para ninguno de nosotros la venida de nuestro Señor. Así tarde meses o tarde años, no nos da ventajas, porque al fin y al cabo, si somos haraganes, por más que Dios nos diga tienen 10 años de tiempo, no nos va a servir de mucho. Entonces vivamos de tal manera y preparemos nuestra vida y dejémonos moldear y trabajar por el Espíritu Santo para que, Señor, viene mañana, no sé, no me interesa. Si viene dentro de unos minutos, yo estoy listo. Ese debería ser nuestra convicción, ¿no? Pero en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles sucede algo muy interesante que ha marcado la iglesia y como muchos lo llaman el nacimiento de la iglesia, ¿no? Esa promesa que Jesús ya había dicho, vayan a Jerusalén y oren y esperen la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha estado manifestando desde el principio de la creación. Hemos visto en el Antiguo Testamento en muchas maneras manifestarse al Espíritu Santo, ¿no? Y aún dice que cuando Jesús se bautizó, descendió sobre él en forma de paloma. Y sabemos que cuando Jesús fue llevado al desierto, dice, fue llevado por el Espíritu. Y cuando salió de ahí, salió lleno del Espíritu. O sea que se ha estado manifestando de muchas maneras. Pero Jesús hace una promesa muy hermosa que dice, yo iré, yo me voy a ir y voy a rogar al Padre que envíe al Consolador.
Entonces ya el Espíritu Santo no es algo que va a estar simplemente operando en ciertas situaciones, circunstancias, es alguien que va a estar permanentemente y ha venido ¿para qué? Para el nacimiento de la iglesia, para la formación de la iglesia, para edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor Jesucristo no es un edificio, componen todos los santos, todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. O sea, la iglesia de Cristo no hay institución, no hay organización, no hay nadie quien pueda decir nosotros somos la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo salvado y limpiado con su sangre. Y el Señor sabe quiénes son y quiénes serán partes, ¿no? Y espero que cada uno de nosotros tengamos esa seguridad que somos parte de esa iglesia que el Espíritu Santo está edificando. Y Pablo dice, yo como perito arquitecto puse, ¿no es cierto?, simplemente sobre la base, sobre el fundamento que es Cristo. Ahora la iglesia sigue avanzando, se sigue construyendo hasta que el Señor venga. Y en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene, desciende sobre aquellos que estaban en el aposento alto. Y dice que apareció sobre cada uno de ellos como repartido como lengua de fuego. Y después de eso sabemos que comenzaron a hablar en otro idioma y sabemos que no es que porque hablemos en lengua estamos llenos del Espíritu Santo, es una manifestación nada más del Espíritu Santo a través de nuestras bocas. Y bueno, era un tiempo de una fiesta muy importante en Israel, así que había, dice, gente de todas las naciones en ese momento, que escucharon, que vieron ese acontecimiento, ¿no? Y para muchos de ellos dicen, no, esto están todos borrachos. Y Pedro dice, cuando se levanta son las 9 de la mañana, así que no tiene lógica que estén, lo que está pasando es esto. Y ahí, en el capítulo 2, verso 14, vamos a leer un ratito lo que el apóstol Pedro dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Es como dije, un pasaje muy, muy conocido, muy mencionado, muy predicado, muy hablado. Pero, como decía al principio, por todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, las cosas que están aconteciendo, y ha despertado tal vez la curiosidad de muchos, y en el mundo cristiano, en el ambiente cristiano evangélico, ¿no es cierto? Más que nunca la gente está interesada por las profecías, por el Apocalipsis y qué se cumple, qué no se cumple. Y yo siempre digo, está bien que miremos a la luz de la palabra y comparemos con lo que ya nos avisó, nos advirtió nuestro Dios. Y aquí Pedro, cuando la gente comienza a ver este acontecimiento y ver lo que está pasando, lógico, para la mente humana, para lo que ellos estaban viendo con la vista natural, no era otra cosa, sino que un montón de gente que estaban ebrios, borrachos. Porque yo no sé si alguna vez alguien se emborrachó y comenzó a hablar en otro idioma. Yo no sé, no escuché. Sé que habla un montón de pavadas, tal vez sí. Y mayormente, ¿no? Pero estas gentes veían que ellos hablaban, cada uno dice, en diferentes idiomas. Pero probablemente también por el actuar de ellos, porque no creo que estaban sentados como estatuas y repitiendo ahí como loro unas palabras, sino que el gozo que había, ese poder que había descendido sobre la vida de ellos, ese poder que se había asentado en ese lugar. Algunos probablemente danzaba, otros saltaba, otros levantaban las manos, otros caminaban. No creo que hayan estado sentados estáticos en ese lugar. Entonces,
Es lógico. No estoy diciendo también de que ahora cuando alguien se llena del Espíritu Santo tiene que hacer un sarambí, no. Otro dice, no, pero el Espíritu Santo es ordenado, entonces si vos te mueves un poquitito ya no es el Espíritu Santo, es tu carne. Y no quiero entrar en esa discusión porque al fin y al cabo el Espíritu Santo se va a manifestar, dice, como Él quiere. Y sé que habrá muchas cosas que el Espíritu Santo lleva a la persona a hacer. Algunos danzan, otros se postran, algunos se ríen, otros lloran. Y bueno, hay diferentes manifestaciones. Y no es mi punto ahora discutir si es de Dios, si no es de Dios, si es de la carne. Yo creo que cada uno tenemos que tener la madurez para ser bastante consciente cuando es el Espíritu Santo y cuando son mis emociones, ¿no? Pero ese es un punto aparte. Ahora, aquí las personas comenzaron enseguida a razonar. Estos están borrachos, mira cómo están ahí. Entonces, Pedro dice, se pone de pie y le dice, no, no están ebrios. Y ahí Pedro, entonces, ya lleno del Espíritu Santo, les refiere a ellos, porque acuérdense que la gran mayoría de los que estaban allí eran judíos, aunque vivían en otras naciones, muchos de ellos eran judíos que conocían, supuestamente gran parte de los judíos conocían el Antiguo Testamento, las profecías, conocían gran parte de ello. Entonces Pedro le dice, no, 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 lo que pasa es que lo que está sucediendo ahora es esto. Y ahí menciona unos versículos del libro del profeta Joel y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice, Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y comienza a mencionar todo ese pasaje, ¿no? Probablemente Pedro mismo se habrá sorprendido cómo puede decir todo esto. Bueno, es que está bajo la unción del Espíritu Santo, y el que escribió la palabra es el Espíritu Santo, así que no hay razón para equivocarse. Y él comienza a mencionar, y lo que yo estaba pensando es, como les dije, hay mucho en estos tiempos, el Señor ya viene, y entonces yo he escuchado antes unos cuantos años atrás, ¿no? Todavía la criatura decían que se cometió un grave error, porque hubo una manifestación principalmente en Argentina, un avivamiento que había venido, y había una manifestación muy grande del Espíritu Santo. Entonces muchos tomaban para el otro lado y decían, no, no, mi hijo, ya no vaya a estudiar, no vaya a estudiar porque el Señor ya viene, ya viene. Y otro que quería de repente poner para su negocio, no, no, no ponga, no ponga, porque ese va a quedar para el anticristo. Y no, 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 no levante tu casa porque va a quedar, al final, nadie así, casi nadie, muchos de ellos tal vez no hicieron nada, no estudiaron nada, no se prepararon, ¿por qué? Porque todo va a ser para el anticristo. Y hasta ahora todavía estamos acá. Entonces no queremos caer en un fanatismo ni en una religiosidad de estar quieto, bueno, el Señor va a venir, no viene, hagamos, no, no, yo creo que siempre la guía del Espíritu Santo es importante, ¿no? Y aquí Pedro les dice, esto es lo que pasó. Lo que ya Joel había, dice, profetizado, hablado. Y en estos tiempos pasa lo mismo. Mucha gente, algunos acertadamente y algunos tal vez no tan acertadamente, tratan de mirar a la luz de la palabra. Y no estoy diciendo que yo ahora soy el que va a trazar lo justo y lo verdadero, ¿no? Pero lo que quiero compartir con ustedes es que no podemos muchas veces en este tiempo decir, sí, 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 el Señor ya está por venir, ya está por venir. Porque tenemos que mirar a la luz de la palabra que hay algunas cosas que faltan por cumplirse. Y yo siempre animo a la iglesia, si tenemos el Espíritu Santo y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y vivimos en comunión con el Espíritu Santo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo te va a decir qué fecha, en qué año, ni en qué lugar, pero sí yo creo que como una vez hemos compartido, cuando Jesús nació y fue llevado y fue presentado al templo, dice que vino una viuda llamada Ana y vino un anciano llamado Simeón que habían estado esperando y que ya el Espíritu Santo le había dicho, ustedes no van a morir antes que vean. Entonces cuando ellos vieron, ellos dijeron, amén, esto es lo que realmente, y fue, dice Simeón, impulsado, movido por el Espíritu ese día. Entonces, si nosotros vivimos verdaderamente lleno, y cuando hablo lleno del Espíritu Santo, no estoy diciendo que vamos a hablar 4 o 5 palabras en lengua y que vivimos lleno, no, es la manifestación, los frutos, los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo creo que no nos va a decir la fecha, pero vamos a tener, no sé si decir un aviso, o vamos a tener un sentir. Porque muchos
ya dice, sí, sí, ya está ahí, es como que está ahí, a mitad de camino. Tal vez sí, tal vez no, no sabemos. Y Pedro dice aquí que este es el cumplimiento. Y no es que yo voy a agregar algo a la Biblia, por favor, no quisiera que después me tilden de hereje o me maldigan diciendo que agregué algo a la Biblia. Pero yo creo que no sabemos también si se tradujo al 100% tal y cual, porque ustedes saben que al traducir a veces cambian algunas palabras. Pero tal vez Pedro hubiera dicho, hoy comenzó a cumplirse lo que Joel profetizó. Este es el inicio. Y no estoy diciendo por eso que Pedro interpretó mal, por favor, no. Se cumplió. Porque Dios había prometido y dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, en este punto nada más, no es que para que digamos ahora hay una nueva revelación profunda ni nada, pero sí vino sobre lo que estaban en el día de Pentecostés, los que estaban sobre ese aposento. Unas 120 personas. Claro que después, ellos cuando comenzaban a predicar, mucha gente siguió siendo llenada con el Espíritu Santo, recibiendo ese poder. Pero mirando el contexto, aquí dice Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sé que todos aquellos que creen, podemos decir así, el segundo regalo más importante después de la salvación que Dios nos deja para cada uno de nosotros es justamente el ser llenado con el Espíritu Santo. Para que tengamos ese poder para poder obedecer la palabra y para poder cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, este simplemente es mi forma de ver, ¿no? Yo creo que, diríamos, ahí comenzó a cumplirse y el cumplimiento al 100% de esta profecía. Oremos a Dios que nos toque a nosotros. El derramamiento dice sobre toda carne. No quiere decir sobre todo impío, ni estoy hablando que todo el mundo va a ser bautizado. No, no. Estamos hablando en una manera bien general, donde veamos hoy, y sé que aún hoy hay propias iglesias que no creen en la llenura del Espíritu Santo. Que cuando nacimos por el Espíritu y ya está el Espíritu. Sí, yo también creo y es así la palabra. Pero también la palabra nos deja bien claro. Cuando Pedro y los apóstoles preguntan cuando iban a predicar en ciertos lugares, ¿y recibisteis el Espíritu Santo? Entonces, es, diríamos, un regalito extra que está ahí que viene con la salvación. Es como algo que también está ahí. Entonces, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y yo creo que esta palabra se va a cumplir a cabalidad en estos últimos tiempos, porque cuando hablamos de que Jesús viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, cuando vemos que habla de iglesia, no habla de lo que estamos aquí. Sé que por ahí hay organizaciones o iglesias que se considera que son lo único que van a ir probablemente cuando el Señor venga. Son los únicos que probablemente van a ser arrebatados cuando el Señor venga. Bueno, eso dejemos en la mano del Señor, Él juzgará quién va y quién no va. Pero aquí habla de que va a haber un derramamiento tan poderoso. Hemos escuchado de avivamientos durante muchos años atrás. Y ha habido pequeños avivamientos en muchos países. Pero también se ha estado hablando, Dios ha usado la boca de muchos de sus siervos y siervas para anunciar que un derramamiento grande y poderoso, diríamos, está reservado para estos últimos tiempos, que es lo que va a preparar verdaderamente esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que todavía no vemos. Hoy la iglesia del Señor en líneas generales tiene más problemas que gloria. Tiene más oscuridad que gloria porque es cierto de que se manifiesta a veces el Espíritu Santo, tal vez en un culto, en la reunión. Nosotros hemos tenido cultos gloriosos donde ojalá el Señor viniera en ese momento y decíamos, acá estamos listos. Pero no es así. Tampoco no queremos que dure solamente unos minutos durante la reunión o después de la reunión. Yo creo que cuando Joel habla de esta profecía, está hablando de un mover tan poderoso. Y no digo que vamos a vivir todo el día hablando en lengua y manifestando ese fuego sobre nuestra cabeza, pero estamos hablando de vivir una vida y todos los días bajo ese poder y esa unción.
que aunque no hablemos en lengua, aunque no estemos temblando ahí, o no tengamos un toco de fuego sobre nuestra cabeza, pero se va a manifestar a través de nuestras vidas, en donde vayamos, en donde estemos. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y yo creo que el avivamiento más grande, y como iglesia creemos que el mover más grande del Espíritu Santo, Dios tiene reservado para estos últimos tiempos, que va a ser lo que va a preparar, darle el toque final, vamos a decir, a esa novia que se está preparando. Y segundo, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, quiero que se tome bien, vamos a decir, este pasaje, ¿no? Porque cuando miramos en Hechos de los Apóstoles, viene el Espíritu Santo, se manifiesta como lenguas de fuego sobre los que estaban allí. Y después vemos un mover poderoso, porque Jerusalén y toda la ciudad impactada, sabemos el mover que hubo. Y sabemos que la palabra tampoco no nos da muchas veces ciertos detalles en algunas cosas. Pero por lo menos no encontramos, o yo no he visto, que esta parte se haya cumplido en ese derramamiento. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y esta es mi convicción personal. Yo creo que cuando hablamos de manifestación, de llenura del Espíritu Santo, no es solamente hoy en día sentir un poquito de temblor en nuestro cuerpo, y como decimos acá, un poquito de piel de gallina, o a veces sentimos un poquitito de frío, un poquitito de calor, o hablamos, temblamos, nos reímos, lloramos, nos postramos, o a veces te hace danzar. Sé que para mí, diríamos, son pequeñísimas manifestaciones de lo que verdaderamente Dios quiere y va a hacer en estos últimos tiempos. Porque dice que va a ser derramado, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y yo creo que cuando realmente le permitimos fluir al Espíritu Santo, es una de las cosas que tiene que suceder en medio nuestro, en medio de la iglesia, en medio de las reuniones, en medio del mover del Espíritu Santo, tiene que suceder. Y no estoy diciendo que ahora van a salir a tener visiones por ahí y van a empezar a profetizar. No, no, no. Sé que el Espíritu Santo es muy claro, es muy justo y recto. Entonces, en lo necesario y para lo necesario, Él se manifestará. Pero yo acá en la iglesia siempre le he dicho a los jóvenes que el Señor nos permita ver, ya sea que antes nosotros partamos o antes que el Señor venga, verdaderamente esta palabra cumpliéndose en nuestros jóvenes, ¿no? Que realmente hoy tengamos a nuestros jóvenes. Es triste escuchar cuando jóvenes que de repente están días de cultos en la iglesia, pero fuera de los días de reunión están tan sumergidos en la misma inmundicia y pecado que el mundo hoy vive. Entonces, lo que anhelamos y deseamos, y que solamente va a suceder cuando verdaderamente el Espíritu Santo comience a llenar, comience a tomar esas vidas, para ser esos jóvenes, para ser, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Y también acá sé que muchas iglesias entonces dicen, no, pero ya los profetas terminaron, ya no hay más, ya las profecías se terminaron, el último profeta fue Juan el Bautista, y comenzamos con un montón de cosas. Está bien, yo respeto la creencia y vamos a decir la interpretación de cada uno, pero personalmente yo creo, no digo que se va a levantar profeta como Isaías, como Jeremías, no. Ellos fueron profetas usados por Dios para transmitir un mensaje y dejar escrito la palabra de Dios. Ya Dios no va a levantar profeta para que sigan escribiendo la Biblia, no, eso sí que sería totalmente diabólico. Así que si alguien dice yo soy el último profeta y hay un libro más para escribir, no, el Señor, el diablo se lo lleve, ¿no? Pero no hablamos de eso. Pero la palabra también muchos van a decir sí. Pero dice, vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Van a profetizar. Y sabemos que una palabra profética va a estar basada, respaldada por la palabra de Dios.
Ahora cuesta hoy, más todavía, si hoy tenemos muchas veces ciertos años en la iglesia, y que no estoy hablando también que cualquier joven que diga, pastor, tengo una profecía, no, sabemos, tiene que cumplirse la primera parte, se tiene que derramar el poder y el fluir del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces sí, podemos decir que hay una palabra tal vez que Dios está hablando, una profecía que Dios está trayendo a través de esa boca, que muchas veces no lo van a aceptar muchos, no lo van a querer recibir muchos. Porque si yo tengo cierta edad o cierto ministerio ya dentro de la iglesia y viene alguien que hace unos años se convirtió y viene con palabra profética, no, tenemos que estar alineados con el Espíritu Santo. Y yo digo esto siempre, si yo estoy viviendo bajo la unción del Espíritu Santo y otro está viviendo esa conexión del Espíritu Santo, no se va a contradecir. Porque lo que da acá va a confirmar acá. Entonces, necesitamos mucho discernimiento en este tiempo, se necesita. Por eso es que Dios necesita despertar a su iglesia para estar atenta y llena, preparada en todas las áreas. Porque es lógico que hoy tenemos un tremendo problema por apóstoles que cada día aparecen por montones, profetas que aparecen por montones. Y hoy por internet muy fácilmente escuchamos hablar, decir y esto y aquello, ¿no es cierto? Pero bueno, no nos vamos a guiar por los falsos porque ya está avisado en la palabra. Van a haber falsos apóstoles, van a haber falsos profetas, van a haber falsa profecía y van a haber cada vez más y más. Pero nosotros, ¿por qué no vamos a preocupar por lo falso? Preocupémonos que en nosotros se cumpla lo que la palabra de Dios dice y tiene para nosotros. Queremos ser aquellos que si tienen una palabra profética o hay una palabra de profecía que de parte de Dios, estemos seguros, viene del Espíritu Santo. Para tener la seguridad para hablar y tener la seguridad para escuchar. Porque si vivimos, el problema es que hoy se tiene miedo a las profecías. ¿Por qué? Porque no todos tienen el oído afinado para poder discernir si es de Dios o no es de Dios. Entonces, por la duda decimos, no, ya no hay más profecía, todo del diablo. Tampoco no queremos aquellos que vengan todos los días con una profecía nueva. No, siempre yo creo que el Espíritu Santo, necesitamos este ministerio. Necesitamos porque es parte de los 5 ministerios. Y está el don profético. ¿Por qué muchas veces suceden cosas y nos enteramos después que el diablo hizo un zarambí en nuestras vidas, o en nuestra familia, o en la iglesia? Porque hemos anulado algo importantísimo. Dios muchas veces sé que nos va a advertir, el Espíritu Santo nos va a hablar. Pero para eso Él ha repartido dones también. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas. Yo he escuchado mucho de que la generación pasada prácticamente se ha perdido. Porque los jóvenes que han sido levantados de esta generación pasada no pudieron ver, no pudieron vivir un evangelio verdadero. Gran parte de ellos veían que una cosa pasaba en la iglesia, pero fuera de la iglesia eran totalmente otras cosas. Lo que se decía, lo que se hablaba en la iglesia, no se vivía afuera. Entonces tenemos una generación frustrada de que todo es falso, es mentiroso, no sirve. Pero en el nombre de Jesús yo creo que eso vamos a revertir en estos tiempos para que ellos puedan ver que lo que se habla en la iglesia, lo que se dice en la iglesia, también se vive y se cumple fuera de la iglesia. Dios nos está hablando y muchas veces yo he dicho que Dios necesita ver nuestra verdadera vida cristiana, no ahí dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y que tengamos, yo creo que Dios va a hacer en estos tiempos, que tengamos esos hijos. No hablamos de hijos naturales y también espirituales, sino a esos jóvenes que sí van a tener sus vidas tan consagradas y preparadas para que Dios pueda mostrarles cosas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. No estoy diciendo que vamos a buscar, Señor, dame sueño, dame sueño. Algunos tienen que reprender el espíritu de sueño, ¿no? Pero no me refiero a sueño natural, porque si es por eso muchos cuando vienen a la iglesia ya tienen sueños y no son ancianos. Entonces no hablamos de eso. Hablamos realmente de que Dios sí quiere seguir manifestándose, quiere seguir hablando, sí.
Y aquí también sé que algunos van a decir, no, pero ¿qué dice la palabra? La palabra no se contradice. Entonces muchos toman lo que Hebreos capítulo 1 dice, y lo quiero leer nada más para que podamos tener bien claro. Yo también creo esto. Y entonces muchos con este versículo quieren anular lo otro. Dice Hebreos capítulo 1, el verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No dice que es la única fuente y que solamente por el Hijo. Dice a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sé y yo creo que el Señor nos ha hablado, nos ha dejado su palabra. Jesucristo es la palabra, el verbo hecho carne. Y yo sé que Él nos habla. Y cuando leemos su palabra también nos habla. Pero no podemos descartar por eso de que Dios, de acuerdo a circunstancias y situaciones, va a mostrar, va a dar visiones, sueños, profecías. ¿Por qué? Porque necesitamos que esto se manifieste en la iglesia en estos tiempos. La palabra conocemos y nunca vamos a dejar la palabra de Dios de lado. No estoy diciendo que no es por Jesucristo. Sí, yo creo, nos ha hablado por el Hijo. Pero Jesús ya no está más sobre la tierra para predicarnos. Él nos dejó su palabra y es el Espíritu Santo el que nos va a hacer recordar, el que nos va a revelar. Sí, y no estoy hablando de tener una visión fuera de la palabra, ni sueños fuera de la palabra, ni palabra profética fuera de la palabra. Porque otros también dicen lo que Pedro dice, entonces solamente quiero leerlo, porque yo estoy seguro y creo también esta palabra en 2 de Pedro capítulo 1. El versículo 19 dice, tenemos la palabra profética más segura. Y yo creo, y nunca dejemos la Biblia de lado. Ahora, si alguien viene a traer una palabra profética o dice, tengo una palabra de profecía de parte de Dios, y esa persona nunca lee la Biblia, o no le gusta leer la Biblia, entonces yo no voy a recibir. Porque muchos que hoy tal vez se consideran o se autonombran o no sé cómo o por qué, ya sea profeta o aquellos. Pero estamos hablando de gente, primeramente, que no solamente está llena del Espíritu Santo, sino que vive una vida consagrada, rendida y guiada por el Espíritu Santo. Esas visiones y esos sueños son para nosotros también en estos tiempos y lo necesitamos. Porque la iglesia, lamentablemente, se quedó adormecida. ¿Tenemos la palabra profética más segura? Tenemos. Yo creo firmemente eso. Y dice, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y continúa el apóstol Pedro, ¿no? Pero volviendo otra vez a nuestro tema en Hechos de los Apóstoles. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No dice que era solamente para Hechos de los Apóstoles. No dice que era solamente para ese tiempo. Ya Joel lo escribió. Y yo creo que en estos tiempos oramos y que se cumpla, podemos decir, a cabalidad esta profecía que ya había sido miles de años atrás dada. Que nuestros hijos hoy, nuestros jóvenes puedan tener realmente visiones de parte de Dios. Y no quiere decir que los jóvenes no puedan tener sueños y los ancianos visiones. No vamos a decir, no. Los ancianos solamente sueñan y los jóvenes solamente visiones. No, Dios puede hablar de muchas maneras. Se quiere manifestar de muchas maneras. Y no es porque vamos a agregar a la palabra, ni que la palabra de Dios no es suficiente. Estamos hablando cuando Dios quiere manifestar algo, cuando Dios quiere mostrar algo, cuando Dios quiere hacer algo. Y necesitamos todo bajo la guía del Espíritu Santo.
Por eso tenemos que ser maduros, crecidos, entendidos. Tenemos que tener discernimiento. Tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo cuando algo viene de Dios o no viene. Porque de que hay muchos y cada vez va a haber más. Gente que viene, así dice el Señor. Y esto Dios me mostró, y esto aquello. Y para eso siempre decimos a la iglesia, nuestros oídos espirituales tienen que estar bien afinados. Porque Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Entonces, el que aprende a escuchar al Espíritu Santo, aquel que aprende a escuchar la voz del Señor, cuando viene una voz extraña va a decir, no, esto no es mi Señor, esto no es el Espíritu Santo. Suena muy lindo, parece muy agradable, pero aquel que tiene el oído afinado va a saber, va a poder escuchar, va a poder discernir, y es lo que necesitamos. Cuando Pablo habla que tengamos discernimiento de espíritus, muchos van a hablar y van a falsear. El diablo también habla. Pero nosotros queremos lo verdadero, lo puro. Y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, ¿cómo Dios va a hablar? ¿Cómo Dios se va a manifestar? ¿Cómo Dios va a poder hacer esto? Comienza, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto no viene solamente porque, esto me aconteció, o esto escuché, o esto. No. Van a ser con jóvenes, con personas que viven bajo la llenura del Espíritu Santo, conectados permanentemente. Y vuelvo a decir, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y vuelvo a decir, ¿qué cosa? Y profetizarán. Qué triste que es hoy que muchas personas no tienen palabra de Dios. No estoy diciendo que vamos a salir a profetizar de aquí para allá, ni que todo va a ser profecía. Dios no habla todo de balde. Pero qué bueno que es. Porque ¿a quién Dios le va a hablar? ¿A quién Dios se va a manifestar? Aquellos que van para escuchar. Aquellos que se toman tiempo para estar en la presencia del Señor. Para aquellos que realmente se van con ese corazón, Señor, no solamente yo quiero hablar, sino háblame. Dios quiere manifestarse. Dios tiene planes y propósitos. Y yo muchas veces he escuchado por ahí que alguien dice, para que cumplamos los sueños de Dios. No sé, con todo respeto, yo digo, Dios no tiene sueños. Y yo no quiero cumplir los sueños de Dios. Yo creo que cuando Él nos creó, cuando Él nos hizo, nos dijo Él, ay, como sueño que Eliseo sea un predicador. No. Tal vez mi mamá habrá dicho un día, no sé, también tendría que preguntarle, ¿no? Pero yo no creo que cuando Dios le dé la vida a alguien diga, ay, como sueño que sea un apóstol. Dios puso ministerios. Dios tiene llamados, ¿no? Tal vez nosotros como padres naturales decimos por ahí, como sueño que mi hijo sea doctor. Y ni enfermero salió, ¿no? Pero bueno. Es lo natural. Y yo por eso digo que, sí, vamos a cumplir los sueños de Dios. Discúlpenme, esta es mi interpretación muy personal. Y es lo que yo creo. Dios no tiene sueños. Dios tiene un plan desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios tiene planes y propósitos. Ahora, cuando dice que soñarán sueños, sabemos que no es soñé tal cosa y que ahora cualquier pavada. No, yo creo que entendemos y tenemos que estar afinados con el Espíritu Santo para discernir que Dios nos está queriendo hablar, que Dios nos está queriendo mostrar, que Dios nos está queriendo decir. Y muchas veces va a usar la boca de otro. Pero Dios, yo creo que también quiere mostrarte a ti mismo. ¿Qué más satisfacción quisiéramos tener cuando estamos orando por algo y esta noche te acostaste y estás esperando la respuesta y Dios te mostró en sueño o te dio una visión? ¡Wow! Ahora, todo lo que es de Dios se va a cumplir. Y qué lindo que es cuando nuestro espíritu siente, esto Dios me habló, esto Dios me mostró, esto Dios me hizo sentir. Yo entiendo por qué.
porque yo no quiero tener oído para la mentira. Que Dios guarde nuestros oídos para el error. Mucha gente vive teniendo miedo del error y la mentira. ¿Por qué vamos a tener miedo si estamos llenos de la verdad? Si conocemos la verdad y tenemos oído para el Espíritu Santo, en el momento vamos a entender, no, esto no es la voz del Espíritu. Porque yo tengo al Espíritu y su voz es muy diferente. Hay gente que tiene la habilidad de imitar, ¿no es cierto? ¿No? Y ustedes saben que el diablo es imitador. Entonces, por más que el diablo imite, no tengas miedo. Preocupémonos por estar verdaderamente conectados con el Espíritu Santo. Y como se dice acá, al toque vamos a saber. No, muy parecido, pero no es. Y por eso necesitamos. Ahora, lamentablemente la iglesia no ha buscado, no tiene esa visión de que el cumplimiento de la palabra de Dios también es para este tiempo. Y yo creo que es justamente para estos últimos tiempos el cumplimiento total de esta palabra. Ver a nuestros niños, a nuestros jóvenes y adolescentes, no en vicio, no en pecado, no en drogas, no en inmoralidad, no, sino llenos verdaderamente del Espíritu Santo. Porque es para este tiempo. Si no, vamos a seguir luchando toda la vida. Y peor todavía, se van a escuchar cada barbaridad. Tal vez ustedes ya escucharon. Donde hoy prácticamente, no sé si se apoya o podemos decir se acepta. Vivimos en los últimos tiempos. Entonces, es normal. Es normal, un poquitito acá, total, no somos perfectos, Dios conoce y estamos en tiempo de la gracia y Dios perdona y Dios esto y Dios aquello. Entonces tenemos un montón de alcohólicos en la iglesia, tenemos gente viviendo en fornicación y en adulterio y tenemos un montón de, y es bueno, ahora el Señor va a hacer la obra, sí, el Señor va a venir y la obra va a seguir y vas a seguir acá. Porque es tiempo de buscar, de afirmarnos y de pedir. El poder del Espíritu Santo está justamente para eso. Para vencer y tomar victoria sobre el mundo, sobre el pecado y sobre todo lo que Satanás ponga en tu camino. El poder para vencer. Entonces, va a venir eso, va a venir y siempre va a estar. Pero es muy diferente cuando tu vida está llena del Espíritu Santo. Entonces tú vas a influenciar para lo bueno. Y no te van a influenciar a ti. Dios ya le había avisado a Jeremías. Que ellos se conviertan a ti. Y no que tú te conviertas a ellos. Qué pena, ¿no? Porque hoy gran parte vemos todo lo contrario. El mundo, el impío, influenciando la vida de los cristianos. En vez de que los cristianos influencien la vida de los impíos. Después nos preguntamos por qué la gente no quiere ir a la iglesia, por qué la gente poco se convierte. ¿Cómo se va a convertir si nos ve a nosotros tal vez peor que ellos? ¿Cuántas veces hemos escuchado a un impío decir a un creyente, pero vos sos más borracho que yo? Entonces tenemos que tomar con seriedad. Dios quiere cumplir esta palabra y lo va a cumplir. Y yo sé que hay corazones y vidas preparadas para que Dios cumpla esta palabra en estos tiempos. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizaré. En aquellos días, en los últimos tiempos. Y yo creo que Dios va a cumplir esto en estos tiempos. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. La profecía es amplia, por así decirlo. Sé que por ahora, por ahí vemos a lo que le llaman la luna de sangre y dicen, wow, los últimos tiempos, sí. Eso pasa cada tanto. Y esto tal vez todavía no se cumplió a cabalidad. Pero yo creo que esto del versículo 19, muchas cosas van a suceder.
Y yo he escuchado, muchos tienen temor, dicen que están preparando satélites para hacer falsas señales y para hacer hologramas en los aires. Miren, el diablo puede hacer un montón de cosas, pero el cristiano verdaderamente que vive conectado con el Espíritu Santo, como le dije, ahí al toque va a decir, no, esto no es de Dios. Pero apareció un caballo blanco allá, no. Cuando es de Dios, sí, ese sí es de Dios. Lo que vimos allá, ese sí es de Dios. Y Dios nos va a mostrar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar con los ojos espirituales bien abiertos, con los oídos espirituales bien abiertos, con la mente espiritual bien atenta, para discernir, para entender, para conocer, para diferenciar. El verdadero creyente no va a ser engañado. Lo que van a ser engañados son aquellos que no entienden, que no conocen o que creen saber, que creen conocer. Y dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ya mucho se ha hablado, yo he escuchado en estos últimos tiempos profecías de personas que decían, sí, va a venir 3 noches de oscuridad y todos ya empezaron a comprar vela. Y van a aparecer muchas cosas. Pero vuelvo a decir, ¿por qué necesitamos esto? Para no ser engañados. Para no ser ridiculizados, que van a haber gente que inventa, van a haber, que van a haber falsos profetas, falsos apóstoles y falsos, va a haber toda la vida, hubo y va a seguir habiendo y cada vez más. Por eso es que la iglesia verdadera necesitamos conocer la palabra, vivir la palabra y caminar bajo el poder y la llenura del Espíritu Santo todos los días. Y cuando hablo de llenura, vuelvo a decir, no es hablar 3, 4 palabras en lengua o temblar un poquitito o saltar, sino vivir. Vivir, no un ratito, no durante los cultos, vivir, acostarnos y levantarnos bajo la dirección, bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo. Y oramos y creemos que esto Dios va a cumplir en estos tiempos. El Espíritu Santo va a ser derramado de tal manera. Nosotros aquí estamos orando como iglesia que Dios cumpla. Hemos escuchado muchas palabras proféticas y sentimos. Sé que muchas habrán hablado por hablar, pero muchas son verdades. Que Dios va a traer un gran avivamiento sobre Paraguay. Ahora, ¿qué vamos a sentarnos a esperar? No, hay que orar, hay que clamar, Señor, lo que tú dijiste se va a cumplir. Y lo que tú dijiste creemos y esperamos que pase ahora. Creemos que el fuego y el derramamiento del Espíritu Santo va a ser tan grande, tan fuerte, tan poderoso, que va a sacudir a nuestra nación, va a transformar a nuestra nación. Hoy tenemos un montón de queja y plagueo todos los días, de injusticia, de corrupción, de esto y de aquello, y va a seguir habiendo. Pero cuando venga esa llenura, ese mover, ese avivamiento que estamos creyendo, que estamos esperando, va a sacudir todo esto. Nuestra nación va a ser transformada. Nuestra ciudad tiene que ser transformada. Y tenemos que ver, no a nuestros jóvenes con botellas en la mano, sino con Biblia, con poder, con profecía, con visiones y con sueño. Eso yo creo, eso yo profetizo para la juventud de mi iglesia y de mi nación, en el nombre de Jesús. Que si se le echa del colegio, no es porque no le gusta estudiar o de un sinvergüenza. Que si se le echa, diga, lo que pasa es que vos te pasás hablando de Dios. Ahora, no uses como excusa, te vas para estudiar también. Pero tiene que haber transformación verdadera. Y solamente va a suceder cuando acontezca esto. Cuando el Espíritu Santo sea derramado. Que va a haber visión, que va a haber sueño, que va a haber profecía. Yo creo. Y muchos sé que hoy van a hablar mentiras. Y peor de otro hay que están, cuando escuchan que alguien viene, cuando escuchan que de repente un predicador medio famoso va a estar en tal lugar, ya se va corriendo. A ver, Dios, ¿qué me va a decir? Ahora, no ora, no lee su Biblia, pero está desesperado para que alguien le ponga la mano y le diga, Dios dice así. Y también están de esa clase. Si no querés que Dios te hable, no agarras tu Biblia, no querés orar, no querés ayunar, no querés buscar a Dios, pero estás corriendo desesperado y yendo junto a alguien para que te imponga mano. Entonces te van a decir un montón de mentiras. Y
Hay gente que está así. Entonces tenemos que ser sabios, entendidos, crecidos, maduros, conocedores de la verdad, entendidos para discernir, para vivir. No solamente para estar esperando, no. Queremos ser parte de esto y creemos que vamos a ser parte de esto, de ese mover, de ese derramamiento, de esa manifestación gloriosa. Porque es el Espíritu Santo el que va a preparar, es el Espíritu Santo el que va a ir moldeando, cumpliendo estas palabras en la iglesia del Señor. Entonces, esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Un mover poderoso del cual creemos que queremos ser parte. De ese mover. No solamente, como digo, un ratito, con un poquito de piel de gallina y temblar un poco. No, no, no. Mucho más que eso. Mucho más que eso. Porque es lo que Dios tiene preparado. Dice, ¿para qué? Para estos últimos días. Dice, en los postreros días. Yo creo que en Pentecostés simplemente comenzó. Y el deseo de Dios era continuar. Pero lamentablemente la iglesia se fue apartando. La iglesia se fue alejando. La iglesia se fue descuidando. Pero Dios no por eso va a desistir. En estos últimos tiempos, yo sé y creo que hay un grupo, que hay un remanente que se va a volver a Dios, se está volviendo a Dios. Y muchos dicen que Dios va a usar el tema de la cuarentena, el coronavirus. No sé qué Dios va a usar. No sé qué es lo que Dios necesita. Pero si es para despertarnos, amén, bienvenido. Y que el Señor cumpla. Y que se cumpla en nuestras vidas y a través de nuestra vida esta palabra. Encontramos en el Antiguo Testamento muchas cosas. Y la visión, el sueño, no es solamente para que se nos avise de algo, para que se nos hable. Por eso estoy mirando el ejemplo de José, por ejemplo. Dice que en el Antiguo Testamento, en Génesis estoy hablando, cuando él tiene un sueño, él le cuenta a sus padres, a sus hermanos, ustedes saben, se enojó, ¿verdad? Porque él veía que el sol y la luna se inclinaban, que las estrellas se inclinaban, después los manojos de trigo también, y cuando comparte todo el mundo se enoja, pues sus propios padres dijeron, ¿cómo puede ser? ¿Acaso que nosotros nos vamos a inclinar? Aunque muchos años más adelante se cumplió, porque lo que Dios habla, lo que Dios muestra, sí se cumple. Ahora, yo pienso esto, cuando Josué tuvo su sueño, no sé si se va preguntado en algún momento, ¿cómo se va a cumplir eso? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene que mis padres se arrodillen delante mío? José nunca tuvo un sueño de que él se veía al lado de Faraón, a menos la Biblia nos relata. Nunca él tuvo un sueño viendo que estaba construyendo grandes silos para almacenar granos. Pero vemos el propósito de Dios, cómo fue cumpliéndose parte por parte. Y no solamente él tuvo, sino también él interpretó. Cuando estuvo en la cárcel, el panadero y el copero, ustedes saben, él interpretó. Y sé que muchas veces Dios va a permitir que interpretemos lo que Él nos muestra, y muchas veces va a haber gente que va a tener un nivel espiritual, vamos a decir, esa unción del Espíritu Santo para interpretar, que es necesario. Muchas cosas serán para ahora, para más adelante. Muchas cosas serán para nosotros, otras cosas serán para la familia, para la iglesia, para la ciudad, para la nación o para las naciones. No sabemos, pero Dios sí quiere mostrarnos. Y cuando José interpreta, se cumple, porque lo verdadero se cumple. Pero como dije, José nunca tuvo una visión, un sueño de que se veía al lado del faraón, pero ese era el propósito de Dios para su vida. Ese era el plan de Dios para lo que tenía para él. Y qué bueno que es. Dios sigue teniendo, Dios sigue haciendo. Cuando miramos la vida de Daniel, interpretando los sueños de Nabucodonosor y de otros reyes, aunque él estuvo en la cárcel, él nunca dijo, tuve una visión, me veo rodeado de leones. ¿Qué será? No tuvo, pero estuvo ahí.
Entonces no es que Dios te va a mostrar todas las cosas. ¿Y por qué Dios no me mostró esto? ¿Por qué no me mostró aquello? No sabemos, pero sí creemos de que Dios en su momento necesario y justo para su propósito va a mostrar, va a hablar. Y muchas veces hemos escuchado, ¿por qué la mayoría de las autoridades de los países, de las naciones, están rodeados de brujos? ¿Y por qué no tenemos más a los José, a los Daniel en este tiempo? Gente llena de Dios para dar palabras. Sé que en algunos lugares hay. Sé que algunos presidentes se han rodeado en estos tiempos de hombres y mujeres de Dios. Pero tenemos que orar que eso suceda también en nuestro país. Pero de hombres y mujeres verdaderos, no que se vayan a hablarle más canada. No me acuerdo el nombre de un rey en el Antiguo Testamento, de que cuando iban a la guerra, dice, llamaba a los profetas, y todos los profetas dijeron, ¿sabes? Sí, rey, andate, Dios te va a dar victoria, Dios te entregó en tu mano paz, esto, todo eran hermosas palabras. Y dice, ¿hay alguien más? Sí, hay uno. Ah, no, ese no me traía porque siempre me hablaba al revés. Pero era justamente el hombre de Dios. Y que Dios pueda en este tiempo encontrar en nuestras vidas esos instrumentos que Él pueda utilizar para estos tiempos. Y no es que me voy a orar, no estoy diciendo vayamos a orar ahora, Señor, dame visión, dame sueño, dame profecía. No hace falta pedir, Dios sabe quiénes están preparados, quiénes son los instrumentos disponibles y preparados para esto. Y siempre oremos, Señor, guarda mi boca de hablar mentira. Guarda mi boca de hablar cosas que no me dijiste o que no me mostraste. Guárdame. Pero también no por eso vamos a tener miedo de decir, no aceptamos, no escuchamos, acá solamente la palabra de Dios. Y entonces Dios tiene muchas maneras y seguirá manifestándose, lo creas o no, pero Dios seguirá manifestándose, hablando de esta manera. Y creo que aquellos que tienen un corazón disponible, un corazón que entiende, un corazón que acepta, entonces dice, ¿no lo crees? No hay problema. Hay sí quien cree. Y yo creo. Y estoy seguro que muchos también van a creer. Dios levantará en estos tiempos jóvenes, ancianos, de todas las edades, con visiones, con sueños, con palabras proféticas, que van a traer edificación al cuerpo de Cristo. Que estemos conectados para ser parte de todo esto. Así que si algo no entendemos correctamente, pidámosle sinceramente al Espíritu Santo, revélame. Porque muchas veces nuestra mente se ha embotado, se ha encerrado. Y así yo entiendo y así yo creo y punto final. Y a veces terminamos mutilando el cuerpo de Cristo, cortando la palabra de Dios por causa de eso. No tengamos miedo. Llenémonos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Jesús? Él os guiará a toda verdad. Si permitimos y vivimos bajo la llenura y la dirección del Espíritu Santo, no tengas miedo del error, de la mentira, de lo falso, porque Él te mostrará lo verdadero. Y entonces necesitamos. Y oremos. Yo creo que este capítulo de Joel se cumplirá más que nunca a su cabalidad en estos tiempos. Yo quiero ser parte y espero que muchos de los que están escuchando quieran ser parte de ver estos tiempos gloriosos, estos tiempos poderosos, donde Dios habla. Y como digo, cuando Dios habla, cuando Dios muestra, cuando Dios trae visión, trae sueño, trae palabra profética, ¿saben qué? El diablo no tiene rincón donde esconderse. El diablo no va a saber dónde meterse. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres llenos de Dios. Atiendan porque aquí hay peligro. Atiendan porque el diablo está queriendo venir por acá. Atiendan porque esto no es de Dios. Entonces el diablo va a decir, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde vamos? Nos disfracemos de lo que nos disfracemos. Ellos lo ven, ellos lo entienden, ellos lo disciernen. El diablo se va a disfrazar de ángel de luz, se va a disfrazar de lo que quiera. Pero si viene a tu iglesia, si viene a mi vida, si viene a mi casa, si viene a mi iglesia, él tiene que saber que hay hombres y mujeres llenos de Dios que van a discernir, que Dios ya le mostró, que Dios ya le enseñó, que Dios le habló. ¿Por qué? Eso necesitamos. Entonces el diablo no va a saber. No importa de qué nos disfracemos. Ellos saben todo. Ahora el diablo ve a veces hoy creo que ni necesita disfrazarse. Porque la iglesia está ciega, está sorda, no ve, no escucha, está dormida.
Ya ni necesita disfrazarse. ¿Por qué? Porque hoy ya la iglesia ni ya sabe más qué es pecado. Y probablemente ni sabe quién es el diablo. Entonces necesitamos. Y eso oramos. Eso creemos. Y vuelvo a decir, si tenemos a estos hombres y mujeres que tienen visiones, que tienen sueños, que tienen palabra de Dios, sin dejar de lado al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. No estoy diciendo que dejemos de lado esto, sino lleno de la palabra. Entonces tenemos como parámetro al Espíritu Santo, tenemos la palabra, y todo lo que Dios habla, todo lo que Dios muestra, todo lo que Dios enseña, va a ser, vamos a decir, filtrado por la palabra de Dios. Y yo quiero eso. ¿Por qué? Porque entonces vuelvo a decirle, el diablo y los demonios, no importa de qué se disfracen. Ah, te conocemos. Viniste muy lindo, muy linda, pero no sos de Dios. Dijiste muchas cosas lindas, pero no viene de parte de Dios. ¿Y cómo lo sabes? Porque el Espíritu Santo me lo reveló, me lo mostró. Y entonces cuando está viniendo, voy, él está esperando. Y dice, Dios ya me avisó, Dios ya me mostró. Así que mejor volvete. Que Dios levante. Y en este tiempo yo creo y oro a Dios que cumpla en mi vida, que cumpla en nuestra iglesia y en la iglesia y en la vida de todos aquellos que también creen. Si no, seguiremos dormidos y el diablo se nos va a filtrar por cuanto agujero encuentre en nuestra vida, nuestra familia, la congregación. Pero si tenemos esto cumpliéndose en nuestras vidas, vuelvo a decir, el diablo no va a tener cabida, porque va a intentar los mejores planes, va a intentar los mejores, tal vez, proyectos y estrategias, pero siempre habrá un hombre y una mujer de Dios que ya sabía, que ya vio, que Dios ya le mostró, que Dios ya le contó. Así que no nos van a sorprender más, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oro en esta noche. Yo creo tu palabra y sé que todavía, Dios, hay cosas gloriosas por venir. Señor, me alegro porque escuchamos, Señor, cosas tremendas que has hecho en tiempos pasados. Hemos escuchado de avivamientos gloriosos en tiempos pasados. Pero Dios, yo creo que este es el tiempo también donde veremos las mayores glorias. No porque despreciemos lo otro, no porque digamos que fueron chicos o pequeños. Yo creo, Dios, que estos últimos tiempos serán verdaderamente gloriosos. Yo quiero ser parte, Señor, junto con nuestra congregación. Yo quiero ser parte. Quiero ver a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor, no con botellas en la mano, no peleando con vicios, no peleando todavía con el pecado, no peleando con la fornicación, no peleando con el adulterio, no peleando con la inmoralidad, no peleando con la mentira, sino, Padre amado, a nuestra generación que se está levantando con tu palabra, llena de tu Espíritu Santo, llena de tu fuego, que van a influenciar a los que le rodean y no van a ser influenciados por el mundo, no van a ser arrastrados por la corriente del mundo. Señor, hay jóvenes que te creen, hay jóvenes que están esperando, hay jóvenes que están creyendo en lo verdadero, en lo puro, en lo que tu palabra dice. Señor, discerniendo, Señor, sacando lo mentiroso, lo falso, en el nombre de Jesús. La iglesia gloriosa, la iglesia poderosa, el derramamiento del Espíritu Santo cual nunca se vio. Señor, como iglesia creemos y proclamamos tu palabra, que cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, como dijo el apóstol Pablo, Señor, comenzaremos a ver cosas que nadie se imagina, cosas que nadie esperaba, cosas que nadie creía. Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, comenzará a suceder, comenzaremos a ver, comenzaremos a vivir. La oscuridad está avanzando, pero es donde más tu iglesia va a brillar, donde más tu iglesia, Señor, será levantada con poder y gloria, porque tú vienes a buscar una iglesia gloriosa, poderosa, sin mancha y sin arruga. Y Señor, en estos últimos tiempos, tu Espíritu Santo estará obrando de esta manera. Yo quiero ser parte y oro, Dios, que nuestra congregación sea parte de todo esto. Levanta, levanta, Dios, muéstranos, enséñanos, trae discernimiento, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales para entender, para discernir. ¿Por qué tener miedo a la mentira? ¿Por qué tener miedo a lo falso? ¿Por qué tener miedo a lo escondido? Si tenemos al Espíritu Santo, al que ve, al que escucha,
el que conoce todos los tiempos, conoce toda la eternidad. Y no importa de qué se disfraza el enemigo, Señor, tu Espíritu revelará lo oculto. Tu Espíritu revelará todo aquello que el enemigo levante contra nuestras vidas y contra la iglesia. Oh, mi Dios, esperamos este tiempo glorioso. No esperamos tiempo, Señor, de decadencia en tu iglesia, sino tiempos gloriosos, donde serán levantados poderosamente, llena de tu fuego, llena de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios. Oro y bendigo, Señor, la vida de todos aquellos que están creyendo, que están esperando, que no se conforman, porque hay mucho más cosas gloriosas por venir. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Amén. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Si estás alejado o apartado, te invito a que te acerques a Dios. Si todavía no le has hecho a Jesús como tu Señor y Salvador, puedes hacer una oración sencilla. ¿Dónde estés? Dile: Señor, reconozco, soy pecador, pecadora, pero creo que tú tienes el poder para perdonarme y que tu sacrificio en la cruz es suficiente. Hoy te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Límpiame con tu sangre preciosa. Hazme tu hijo, tu hija, y anota mi nombre en el libro de la vida. Dios bendiga tu vida. Puedes escribirlo en la página de la iglesia. Si tienes alguna oración o alguna petición, podemos orar por tu vida. Un abrazo fuerte a todos. Bendiciones.